Licenciada Soledad Acuña hablando con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Acuña? Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, varios temas. Aquí tenemos uno de ellos que estaba entre nuestros títulos, ¿no Sí, es claro. cierto? Tiene que ver con finalmente las acciones que se toman desde el ámbito de la justicia contra los padres responsables de los chicos que tomaron los colegios, las pérdidas que ocasionaron, que creo que todavía se están evaluando, ¿verdad? Sí, nosotros iniciamos en un primer momento las denuncias penales en el Fuero Contravencional y Penal de la ciudad por la responsabilidad de los adultos que apoyaron la medida de fuerza de cerrar las escuelas por parte de algunos estudiantes, y en paralelo iniciamos una demanda también en el plano de lo civil por los daños y el costo que ocasionó para el Estado, esto es para todos los contribuyentes de la ciudad, el hecho de que las escuelas hubiesen estado cerradas, la pérdida de posibilidad de trabajo de los docentes y también las obras de infraestructura de mantenimiento que tuvieron que frenarse por el periodo en que las escuelas estuvieron cerradas. Y de esa forma fuimos haciendo el cálculo de cuánto es lo que le costó a los vecinos de la ciudad esta medida de fuerza tomada por menores de edad en las escuelas, cerrando las escuelas. Ahora, ¿qué responsabilidad le cabe y cuál cree usted que debería ser una sanción o una pena para estos padres? Mira, nosotros en primer lugar no estamos buscando ni perseguir ni culpabilizar, lo que queremos es educar en democracia y marcar que las acciones tienen consecuencias, es parte de este educar, de enseñar a convivir democráticamente posiciones diversas. Hay todo un camino, hay todo un proceso de participación y de derecho a la protesta que puede seguirse, que está regulado, que existe en términos de normas, pero nunca en democracia cerrar una escuela puede ser una medida justa para manifestarse por cualquier tema que uno quiera opinar. Por eso esta medida de denunciar a los padres, que son los adultos mayores responsables de los chicos que estuvieron tomando la medida de fuerza, es una manera, por eso iniciamos en el Fuero Penal y Contravencional de la ciudad, porque fue la intrusión de un espacio público, intrusión por la fuerza de un espacio público, pero en paralelo porque el Estado, los vecinos, ponemos plata con nuestros impuestos para invertir en educación. Y esa inversión estos días no se pudo realizar. Hubo salarios docentes de profesionales que no pudieron trabajar, hubo obras de mantenimiento de infraestructura que no se pudieron realizar, y eso es una mora que le cabe al Estado y después que se cobra por parte de las empresas contratistas, con lo cual esto también queremos devolverlo en términos de responsabilidad a los adultos para que se entienda que todas las normas de la Argentina, desde la 1420 en adelante, dicen que respecto al derecho y el ejercicio de la educación de los niños, los adultos de casa son los responsables. Y por eso, cuando se produce una toma, lo primero que decimos es a las familias retiren a sus hijos. Si las familias están de acuerdo que los chicos estén, son tan responsables como los chicos, y más aún porque ellos son los adultos a cargo. Instrucción y destrucción. Mientras estaba llevando adelante la medida de fuerza, trascendieron algunas fotografías realmente escalofriantes. A uno le cuesta mucho, sobre todo con lo que en nuestra época nuestros padres se esforzaron tanto para mandarnos a la escuela y demás, ver ese nivel de destrucción. Pero después no trascendieron más documentos o fílmicos o de fotografía de esto. ¿A usted le sorprendió el nivel de destrucción y de violencia empleado en esas escuelas? Mira, en términos generales, la gran mayoría de las escuelas no tuvieron situaciones de vandalismo. Hubo muy poquitas donde se produjeron vandalismos, como esas imágenes que estuvimos circulando. Hay situaciones de vandalismo permanentemente que se trabajan en las escuelas, se habla con las autoridades y las autoridades de las escuelas con los estudiantes. Es una inversión permanente que hacemos desde el Ministerio para mantener las escuelas, sobre todo las secundarias, que son las que más se vandalizan, en condiciones. Pero por suerte en esta situación de medida de fuerza no hubo mayoritariamente situaciones de vandalismo, por el contrario hubo chicos que querían como remediar el hecho de que estaban cerrando la escuela y estuvieron haciendo actividades de pintura de bancos, de sillas, de aulas. No es un atenuante, la escuela no se puede cerrar, eso es un trabajo que se hace desde el Ministerio, pero por suerte el vandalismo se fue muy reducido en algunos casos, en particular en poquitas escuelas. Acuña, quiero preguntarle lo siguiente. Los chicos toman las escuelas se suspenden las clases, en las escuelas en donde hubo suspensión de clases y continúa ahora con un calendario extensivo, ¿no? O sea, siguen estudiando hasta 24, 22 de diciembre, no me acuerdo, una fecha bien cerquita de Navidad. 23 de diciembre. 23 de diciembre, ahí está. Ahora, es como, bueno,
no quiero hablar en términos de castigo porque me corrigió y está muy bien, como bueno, ustedes tomaron el colegio, entonces ahora van a tener que completar estas horas que no estudiaron. Lo que no termino de entender es sobre qué denuncian a los padres. Para entender, digo, ¿esto es una causa ahora que se le inicia a los padres? ¿Sobre qué cargos los padres son responsables? Mira, Lo tenemos claro. ¿Qué es lo que se le está pidiendo a la justicia que haga con estos padres? hay dos planos. Nosotros por un lado decimos, por el lado de los chicos, de los estudiantes que son menores de edad, hay medidas que son compensatorias del daño que hicieron, que tiene que ver con lo pedagógico, con lo que Sí. ellos hacen en la escuela. Entonces, cerraron y dispusieron que no hubiera días de clase, esos días se recuperan, porque cada día vale la pena, hace la diferencia, está previsto por algo en el calendario escolar ese día, con lo cual se tiene que recuperar. No solamente los chicos que tomaron, sino todos, porque todos perdieron esos días de aprendizaje valiosos en la escuela, con lo cual se tienen que recuperar y por eso la extensión del calendario regular. Por otro lado, los estudiantes que tomaron tienen una falta injustificada, con lo cual muchos corren en riesgo de perder la regularidad. Perder la regularidad significa que en este bimestre van a tener que compensar esos días, por ejemplo, yendo a clase los sábados. Y si no, tienen otra vez falta injustificada y pueden hacer que en el segundo bimestre pierdan directamente la condición de alumno regular y tengan que rendir todo el año libre. Por otro lado, están las consecuencias de los adultos, que ya ahí no es pedagógico. Ahí ya corre en el ámbito de lo, como te decía, en lo contravencional y penal, y nosotros la figura que estamos utilizando para marcar que es incorrecto cerrar una escuela es la intrusión de un espacio público. Entonces, apoyándonos en el Código Contravencional y Penal, lo que existe es la figura en el artículo 60 de intrusión de espacio público, y esto es lo que estamos, o sea, es por la fuerza, la utilización de espacio público para cosas que no se estaban previstas, y por la fuerza de acuerdo a lo que los responsables de esa institución disponen. Soledad, la llevo a otro tema porque se está discutiendo las preliminares del tema presupuestario y casi todo el mundo se ha detenido particularmente en la situación de la justicia, que todos los jueces paguen ganancias y un tironeo que hay allí que ha incluso llevado a los magistrados a pedir a la vicepresidenta de la Nación una reunión. Tal vez por eso, porque se ha puesto tan de manifiesto lo que pasa con la justicia, se ha dejado de lado lo que pasa en ese presupuesto con la educación. Y me parece que allí hay un recorte severo que va a contramano completamente de los discursos eternos del oficialismo en la materia. Cuéntenos su impresión, por favor. Sí, este recorte es del doble de lo que se recorta en promedio en todo el presupuesto. Estamos hablando todos de todas las líneas políticas de la Argentina sobre la importancia de ajustar que la economía de la Argentina se tiene que equilibrar, que hay que bajar la inflación, que para eso hay que equilibrar las cuentas. Equilibrar las cuentas supone hacer un ajuste fiscal, ese ajuste fiscal supone reducir las partidas presupuestarias. Lo que nosotros nos preguntamos es si es en el área de educación, después de haber mantenido 2 años las escuelas cerradas, donde más hay que ajustar, porque se ajusta el doble que en cualquiera de las otras áreas. O sea, mientras que el promedio de recorte es del 6,5-7%, en educación se están recortando el 15% del presupuesto. ¿Cómo se va a ver afectado esto? ¿En qué? Esto, en principio, una de las áreas más afectadas, por ejemplo, tiene que ver con las evaluaciones de calidad, o sea, las evaluaciones de aprendizaje. Quiere decir que no vamos a poder tener los operativos nacionales que nos permitan saber qué es lo que los chicos están aprendiendo, pero fundamentalmente qué es lo que no aprenden para poder hacer políticas de mejora. O sea, vamos a volver a la época de Cristina Kirchner, que decía que evaluar era estigmatizar. O sea, se están poniendo en riesgo los operativos de evaluación. Por otro lado, se están bajando los presupuestos para becas, que es el acompañamiento económico a aquellas personas que necesitan una ayuda para poder estudiar en la secundaria y no tener que trabajar, o para poder estudiar una carrera terciaria o universitaria que le permita insertarse laboralmente en un esquema de desarrollo total de la Argentina. También se están afectando las partidas presupuestarias para la mejora y para la creación de jardines en todo el país. O sea, la pregunta no es ¿está bien ajustar o no? La pregunta ¿es el área de educación el área donde más se tiene que ajustar? Mientras tanto tenemos empresas públicas como Aerolíneas Argentinas que son deficitarias y no están haciendo el mismo aporte a este ajuste. Ministro. Y por otro lado, lo que también hablábamos recién y que ustedes mencionaban, hay ajustes que parecen buenos y ajustes que parecen malos, ¿no? Cuando los hace otro espacio político es un ajuste insensible, de derecha, neoliberal. Cuando lo hace el kirchnerismo es un ajuste que está bien, aunque sea en el área más débil, más crítica
que tiene hoy la Argentina, que es el área educativa. Mi pregunta iba a apuntar precisamente a ese sector. ¿Le llama la atención el silencio de sectores gremiales que ya hubieran puesto el grito en el cielo o incluso hubieran iniciado posiblemente medidas de fuerza, pero además algunos de los principales actores y referentes políticos del kirchnerismo y los sectores intelectuales que acompañan también al kirchnerismo, sobre todo al kirchnerismo más duro? Mutis por el foro, ni una palabra al menos hasta el momento. ¿Le llama la atención? No me llama la atención porque son los mismos actores que durante 2 años no dijeron nada cuando las escuelas estaban cerradas. Son las mismas personas que no querían que las escuelas se abran cuando había evidencia concreta de que podíamos convivir con el COVID y tener medidas de seguridad en las escuelas. Son las mismas personas que se rasgan las vestiduras cuando alguien hace una medida y es de derecha o no corresponde al kirchnerismo, pero se calla la boca cuando lo hace el kirchnerismo. Es la doble moral de este gobierno que alcanza a la dirigencia gremial y a muchos intelectuales también. Bien, ministra, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.